dónde estamos parados. Porque en la temporada de alegría y de felicidad, pues bueno, todo es alegría y felicidad. Pero a veces pasamos por situaciones que nos dicen, ok, ¿dónde estoy yo parado? Esto me pone mi fe a prueba. Esto me pone mi fe a prueba. Cuando tal vez el trabajo no llega, cuando no llegó al fin de mes, cuando no llega el resultado que estoy esperando, cuando no llega la prueba de que sí estoy o que sí estamos embarazados. Allí donde digo, o donde tal vez si somos un matrimonio, uno está más débil, está pasando un proceso difícil y yo cómo voy a reaccionar en medio de eso, me pongo igual allí a llorar o digo, bueno, somos uno, yo me levanto, yo te ayudo en este momento. Hay cosas en la vida que prueban nuestra fe. ¿Solamente me ha pasado a mí? Sí, muy bien. Seguro. El propio Pablo escribió en Corintios, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos, dice. Porque si no, no sabremos si estamos viviendo la fe que Dios nos ha estado dando. O si estamos viviendo una fe que hemos construido nosotros mismos. Y la pregunta que va el título de mi mensaje, ¿estamos llevando una fe viva o una fe muerta? Y el título es este, ¿no? Muchos de los jóvenes y no tan jóvenes seguramente les suena mucho la palabra la velada del año. Con este youtuber y tal, la velada del año. Fe muerta versus fe viva. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Y seguro por emoción todos decimos, ¡fe viva! Aquí todos estamos vivos, alegres y en el nombre del Señor en victoria. Pero a veces la vida no suena así. Se nos es más fácil cuando entramos por la puerta, aquí para aparentar a veces que estamos destruidos, pero no está así la cosa. Amén. Y la idea es que este texto que vamos a leer, que lo podamos leer y lo podamos atesorar con la mejor actitud. Y como me gusta a mí, si usted ya me conoce, una actitud muy práctica. ¿Cómo hago con todo esto para llevarlo a la práctica? ¿Qué hago con todo esto que estoy viendo para vivirlo? Y no simplemente para utilizarlo como un argumento para tener más argumentos, valga la redundancia, para ganar las discusiones con otras personas. No, en lo absoluto. Una fe viva, una fe práctica. Amén. Santiago 2, versículo 14. Por allí nos lo van a proyectar. Dice, comienza este versículo, dice así: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? ¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Santiago está escribiendo esta carta a una comunidad de judíos cristianos que está viviendo, según lo que nos enseña la Biblia, una diáspora, ¿no? Estaban viviendo fuera de su tierra, repartidos en distintos lugares, distintos pueblos, distintas culturas. Y por el resto de esta carta intuimos que ese momento que está viviendo esa comunidad o esas comunidades tal vez no es el mejor momento. Es un tiempo como de opresión, de tentaciones, de injusticia social, de persecuciones, de muchas cosas. Y aquí podemos leer que Santiago lo escribe como en un tono muy pastoral. Es más, hasta hay un poco de ternura en sus palabras, ¿no? Pero a la vez también hay una exhortación muy clara. Tienen que recuperar una fe, por lo que sea, que están perdiendo, pero hay que recuperarla. Ahora, vamos a hablar de fe. Y para eso es muy importante que de alguna manera estemos todos en el mismo punto. Porque ahí mencionamos la palabra fe. Que todos estemos en el mismo punto. ¿Y por qué dices eso, José Gabriel? Porque la palabra fe, dependiendo la persona, dependiendo la cultura, dependiendo lo que sea, tiene algún significado u otro. ¿Está aquí conmigo? ¿Sí? Vale. Primero, para algunos, la fe es algo así como la tradición. Bueno, yo voy a la iglesia los domingos, presento a mi bebé aquí en la iglesia ante Dios,
me he bautizado, tomo la cena del Señor, me caso en la iglesia, voy a mi grupo pequeño, asisto a mi grupo, hago partícipe de mi célula. Genial. Para otros, sin embargo, la fe se ve de otra manera. Se ve como un credo, ¿vale? Una lista de creencias y verdades que tienen que ver con el Evangelio. Creemos, por ejemplo, que la humanidad está caída y totalmente separada de Dios, y que el único que vino a rescatarnos fue Jesucristo. Amén. Que Él redimió nuestros pecados en la cruz del Calvario, y al aceptar esas verdades, pues tenemos fe. Y bien, amén. Ahora, para otros, la fe es como una fuerza interior. Como que tengo una fuerza, es algo que me viene de adentro, es una actitud ante la vida, ante cualquier situación. Cuando esté en problema, tú sientes esa fe y dices, yo voy a superar esto. Yo tengo fe. Esta me la supero yo. Eso es para otros la fe. O también otros viven la fe con pasión, con fervor. ¿Sabe? A veces ese calorcito espiritual que se siente, difícil de expresar, difícil de explicar. Tal vez no le sabes poner palabras, pero bueno, lo resumes de esa manera. Es como una pasión por Dios. Y otros ven la fe como el poder que hacen que las cosas cambien. Como eso, voy a encontrar un trabajo nuevo, voy a tener mejor salud, oramos con fe para nuevas conversiones, para que la iglesia, oramos con fe. Esa para mí es la fe. Orar, hacer una oración y que las cosas cambien, rápido o en el tiempo de Dios. Pero mi oración, como dicen muchos los chicos que participamos, en los grupos, no, en nuestro grupo todas las oraciones se responden, o las oraciones Dios nos responde. Sí, hay muchos aquí, ¿verdad? Para uno eso es la fe. Y esto me recuerda una historia que de un pastor que tuvo un tremendo problema, tuvo que ir a juicio y todo, porque resulta que al frente o cerca del templo había como una especie de bar, pero no de bar, sino de más bien de prostíbulo, de cosa fea. Muy malo allí, las mujeres allí, los hombres bebiendo alcohol y tal. Y eso a ese pastor pues le incomodaba. Oye, casi al frente de la iglesia, vamos a orar para que eso desaparezca de ese lugar y no sé qué y no sé cuánto. Y bueno, porque la fe me dice que oro y esas cosas van a cambiar. Y dice, cuenta la historia que bueno, ellos oraron y tal, y hacían hasta oraciones públicas. Se paraban a la afuera y en nombre de Dios, y aquellos, claro, escuchaban la historia aquella, ¿no? Y tal. Resulta que al tiempo, de noche, estaba cerrado el lugar, se prende en candela, se quema el sitio, hubo un fuego, hubo un cortocircuito, no sabe qué pasó, y el lugar se incendió, se quemó completo, destruyó el lugar, el fuego. Y el señor que estaba allí, el dueño del lugar, por cierto, que era ateo, declarado, fue y lo demandó a la iglesia, que por culpa de la iglesia, por culpa de esas oraciones, se había quemado su negocio, se había destruido su negocio. Entonces, claro, se presentan en el juicio, allí las dos partes, el pastor representando a la iglesia y el ateo, el dueño del negocio, y el juez, claro, todo confundido, dice, mira, es que yo no entiendo esto. O sea, aquí tenemos un pastor que dice que eso no se destruyó por su culpa, que eso no tiene nada que ver con las oraciones que ellos hicieron. Y tenemos un ateo creyendo que sí, que fue por las oraciones. ¿Cómo decide ese juez eso? O sea, pero tu fe entonces no es así. Y el ateo sí, que sí. Perdón, el ateo estaba aquí. Que sí, que fue por las oraciones. Y el pastor, no fue por las oraciones. Eso se quemó solo. Y volviendo a la definición de fe de algunos.
perdemos alguna de estas cosas que hemos nombrado, sentimos que nos falta fe, que no llegamos al parámetro justo que quiere Dios. O sea, mi oración no está destruyendo lugares, mi oración no está quemando sitios, o mi oración no está siendo respondida por lo que sea. Y digo, no llego aquí, no llego. Y a ver, todas estas, de alguna manera, perspectivas de la fe que hemos estado mencionando, tienen su lugar, tienen su matiz, tienen su momento, tienen su tiempo, y no podemos decir que no son así. Pero de la fe que habla Santiago, de la fe que nos está enseñando la palabra de Dios, el aspecto que aborda es otro, y para él es indispensable. ¿Qué es indispensable según ese texto? Las obras. Las obras. Y para explicarlo mejor nos da un ejemplo en el versículo 15. Dice, supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carece del alimento diario. Y uno de ustedes le dice, vaya en paz, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe, por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Muerta. Ya yo sé para dónde tú vas, José Gabriel. No, espere que todavía hay mucho por hablar de este texto. Y Dios tiene palabra, amén. Ahora fíjese, ¿qué pasa? Como los cristianos tenemos la picardía, que hay algún pícaro, creo que sí, somos a veces muy pícaros, de amoldar el texto a nuestro gusto, a nuestras maneras, a lo que sea. Santiago pone un ejemplo muy concreto, muy práctico, muy específico, sencillito pero específico. Y eso nos puede hablar de que algo de ese ejemplo que le está dando es lo que estaba pasando en esa comunidad, es lo que estaba pasando en ese lugar. Habla de una persona pobre que necesita abrigo, que necesita comida, y la gente le dice, bueno, abrígate y come hasta saciarte, pero bueno, no estás cubriendo la necesidad de esa persona. Yo le he contado en alguna oportunidad, yo estaba en una oración, en un servicio de oración, estábamos orando que Dios enviara personas, que Dios enviara personas, que Dios enviara personas. Y había una persona allí orando y clamando, Señor, envía personas para la iglesia, que la iglesia crezca y tal. Y salimos del lugar y estaba en la parte de afuera una persona herida, era un niño herido, estaba herido, tenía un problema grave de salud, una especie de piraña, de pescado, de pez, le había mordido la pierna y estaba mal, y estaba requiriendo ayuda. Y cuando esa persona era la que más estaba dirigiendo esa oración, a mí me sorprendió y yo no lo digo para juzgarla ni para señalarla, pero puede ser una radiografía muy parecida a lo que en algún momento vivimos o estemos viviendo. Cuando salimos todos, la persona sale de primero y ve la escena, o sea, una familia que viene a la iglesia a pedir ayuda, porque una situación grave. La persona no lo pilló. Ahí estaba la respuesta. Señor, manda personas. Ay, no, pero queremos todos así como Juan Carlos, un tipo bien bueno, bien portado, así. Y en efecto, esta persona le dijo, yo estoy apurada, Dios me lo bendiga. Y siguió. Que andamos apurados a veces, ¿verdad? Todos andamos apurados. El tiempo. Estoy apurado. Y Dios nos envió. Mira, ahí te la envió. Una familia completa. Bueno, viene un poquito lastimada, pero esa se cubre y llena el asiento ese que quieres llenar. Porque queremos llenar el asiento a veces. Y el llamado es a llenar el cielo. El llamado es ir. No, pero venid, vengan aquí. No, es ir. Entonces, no, pero es que yo estoy apurado. ¿Le ha pasado algo así? Y el texto confronta esto directamente. Dice que la fe que no se ocupa del prójimo está muerta. Especialmente del pobre, dice, del marginado. Si tú no pones tu fe, es lo que el texto me está enseñando, en estas personas, es una fe inútil. No sirve de nada si eres creyente. Es duro el texto, la enseñanza es interesante. Pero no te quedes con eso, que seguimos desarrollando el versículo 18. Sin embargo, continúa el texto, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras.
Como que allí Santiago está haciendo como una separación, ¿no? Como que si, bueno, por bando. Tú puedes elegir, bueno, los que tienen fe por aquí y los que tienen obras por aquí. Pero bien, sigue el texto, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Está aclarando que la manera de ver la fe es a través de las acciones. El versículo 19 dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Mi madre. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Yo no sé cómo le sentaría esa ironía a esos que estaban recibiendo ese mensaje en ese momento. Si para nosotros en este momento puede ser también interesante, puede ser como un golpe en la mesa. Entonces, de todas las versiones de la fe que hemos visto antes, Santiago se va a centrar ahora en la fe que se rige únicamente por las ideas, ¿no? La fe intelectual. Y ese es probablemente, de alguna manera, el sustituto más vago y más barato de la fe. Miren, para los creyentes siempre ha sido más fácil aparentar que ser. Y discúlpenme que sea un poquito fuerte. Siempre para nosotros ha sido más fácil aparentar que ser realmente. Y cuando entramos por esas puertas, ahí viene otra transformación, Super Saiyajin fase 4. Los que ven Goku me entenderán. Goku no es del diablo, ¿no? Goku salvó el mundo. Y Satán era el mentiroso. Yo sé que tal vez los del 80 y tanto para arriba no me entenderán lo que estoy diciendo, pero muchos sí entenderán. Había muchas madres que no dejaban a sus hijos ver esos dibujos. Porque claro, el salvador supuesto del mundo era un tal Satán. Pero mentira, Satán engañó. Satán no salvó, el que salvó el mundo fue Goku. El que se sacrificó fue Goku, era como una alegoría de Jesucristo. Si usted no lo ve así, usted le arruinó la infancia a su hijo. Pero bueno, ese no es el tema. Tienen la teología, dice Santiago. Tienen la teoría de que Dios es uno, pero nada más. Y para él, en este caso, no hay diferencia entre una persona que tiene la teoría de la fe y un demonio. Porque los demonios también saben sus cositas. Los demonios saben sus cositas. Pero de alguna manera, claro, no tienen fe, solo desean. Ahora, pero también es cierto que de alguna manera ellos también son más conscientes de la realidad espiritual que nosotros. Insisto, lo que pasa es que no tienen fe. Ellos saben. ¿Y por qué digo que son más conscientes? Porque ellos tiemblan. Pero saben. ¿Pero qué hago con saber? Los demonios también saben. Es difícil luchar contra esa idea de la fe intelectual. A veces caemos en el punto, querida iglesia, que idolatramos el discurso, idolatramos las opiniones, nos encantan las opiniones, nos encanta el predicador tal, el predicador cual, porque idolatramos ese mensaje, idolatramos las opiniones, idolatramos, y sin darnos cuenta, la adoración, y no al que tenemos que adorar es al Dios que le adoramos, y no a la adoración. Amén. No, yo no adoro si no está María, José o Pedro. Es que no es lo... No, es que yo no voy a la iglesia si no va a predicar Pedro, porque a mí me gusta cómo predica Pedro. No, por ahí tampoco es la cosa. Pero volviendo al tema de los pensamientos y las opiniones, hoy en día lo importante es lo que piensas. Y hay veces que la gente no se preocupa por practicarlo. No, bueno, yo digo lo que pienso. No es necesario, simplemente cuenta cuáles son tus pensamientos y ya. Pero eso nos ha llevado a vivir en una época de las contradicciones, de la incongruencia. Digo una cosa, pero hago otra. Así que, haz lo que digo, pero no hagas lo que hago. Es así la cosa, ¿no? Hay un estudio que hicieron un pastor de Nueva York, que él hace una lectura muy interesante acerca de esto, de lo que llamamos la hipocresía social en la que vivimos. Resulta que en el año 2017 surgió un movimiento llamado Me Too y se basaba en denunciar la agresión contra las mujeres, y sobre todo esas mujeres que estaban siendo explotadas y aprovechadas en la industria de Hollywood, en el tema de las películas y todo eso. Ese movimiento se llama Me Too. Ahora,
lo interesante era que, bueno, en ese momento había un productor muy conocido que estuvo durante muchos años abusando de personas. Y bueno, y se levantó este movimiento para proteger a estas personas, sobre todo a las mujeres. Pero el estudio que realizó este pastor señalaba que en esa misma época en la que se levantó ese movimiento, Me Too, el libro 50 Sombras de Grey vendió más de 125 millones de copias. Y ese libro, ¿de qué habla ese libro? Es decir, la misma cultura que denunciaba el abuso contra la mujer, a su vez también compraba un libro que convertía a la mujer en un objeto. Entonces, la hipocresía social. Vivimos en la época que sí, queremos salvar a muchos jóvenes y niños y personas en Gaza por todo lo que está ocurriendo en ese lugar. O sea, tenemos ese anhelo supuestamente, pero a la vez somos incapaces de echarle una mano al vecino que tienes a tu lado, o a la persona que está allá afuera, o a tu hermano de la fe. Pero no, yo quiero ir a salvar allá al mundo, en Gaza y en Sudamérica y en el África, que hay tanta necesidad. Odiamos a los políticos que son corruptos, porque roban, pues son unos corruptos. Pero a algunos no les gusta pagar impuestos. Algunos no están pagando los impuestos, están evadiendo los impuestos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Decimos también mucho que la familia es importante, ¿sí o no? La familia es lo más importante, pero lo decimos en las redes sociales. En casa es otra cosa. En las redes sociales, sí, la familia, en las redes sociales están destruyendo, tal. Pero llegamos a casa y otra historia. No tengo tiempo. Ya, estoy viendo una película, no me molestes. Vaya, papá, pero es que ya. Vaya, casi que chu. Pero cuando tenga 19, 20, 15, 17, no sé la edad que sea, claro, él no va a querer. Ya sabe que allí no va la cosa. Pero en redes sociales, la familia, tal. ¿No les ha pasado? Y lamentándolo mucho, esta contradicción está dentro de la iglesia también, no se escapa a la iglesia. De alguna manera nos hemos convertido en consumidores. Voy por esa palabra fresca, voy por aquello. Pero, qué peligroso, como decíamos, es convertir la fe en algo meramente intelectual. Porque no solamente te afecta a ti, obviamente afecta a todas las personas que te están rodeando. Acabas creando un sistema de consumo que fomenta aún más esa fe muerta. Y parece, insisto, de alguna manera, en líneas generales, yo sé que aquí no, gracias a Dios, díganme a eso, los creyentes no queremos asumir nuestra parte de la responsabilidad. Solo queremos eso, tal vez más libros, más predicación, más ideas, más argumentos, ganarlo todo. Y nos olvidamos que la fe debe vivirse. Que la fe debe vivirse. Porque los demonios también creen. Ay, sí, también creen. Y son demonios. Fueron expulsados del cielo. Por eso nunca le diga ese piropo a su mujer. Pareces un angelito caído del cielo. Le estás diciendo eres un demonio. Porque los caídos del cielo los expulsaron. Ay, princesa, eres un angelito caído del cielo. ¿Te lo ha dicho? No, gracias a Dios. La fe debe vivirse. Y nosotros como iglesia, gracias a Dios, tenemos una visión de hacer iglesia. A través de nuestros grupos pequeños, estuvimos hablando la semana pasada de ese tema. Y esta es una continuidad de ese tema. Porque a través de nuestros grupos nosotros creemos que podemos vivir esa fe. A través de esa comunidad podemos vivir. Porque ¿qué pasa? Que cuando la fe, insisto, se reduce solamente a la razón, ahí es cuando la iglesia empieza a perder la cordura. Nos volvemos personas de doble ánimo, nos volvemos complicados, nos volvemos tóxicos. Ay, todo es todo, nos enfocamos en tonterías. En tonterías. Qué tontos somos. Ojo, no lo digo yo, lo dice Santiago, versículo 20. Qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿Quieres dejar
de separar la fe y las obras, es como que si Santiago estuviese diciendo, ¿por qué no dejas de luchar y aceptas de una vez que tu fe se tiene que vivir? Deja de luchar, se tiene que vivir, no seas tonto. Acéptalo cuanto antes, vívelo cuanto antes. Insisto, a mí me encanta el modelo celular. Por eso mismo, porque nos permite de alguna manera vivir esa fe. Ahora la pregunta, según todo esto lo que hemos venido hablando, de que eso, si estamos llevando una fe viva o muerta en esa gran velada, ¿quién ganará? Fe viva versus fe muerta. ¿Cómo se encuentra o cómo se muestra nuestra fe? Versículo 21 nos da la respuesta, ahí en Santiago 2. ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Continúa el texto, dice, ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, una persona en este caso es declarada justa por las obras y no solo por la fe. Y vuelvo a leer este versículo. Una persona es declarada justa por la obra y no por la fe. Aparentemente Santiago, y aquí es interesante, no está en sintonía con otras ideas para nosotros que pueden ser familiares, ¿no? Por ejemplo, como Pablo en Romanos 3:23 dice, concluimos pues, Pablo concluye, este es Pablo, ¿vale?, que el hombre es justificado por la fe sin obras. Bueno, pero ¿cómo que Santiago dice que es con obras y Pablo dice que es sin obras? ¿Qué es esto aquí? ¿Qué está pasando? Porque en Santiago dice que es declarada justa por las obras y no solo por la fe. Entonces, ¿nos salvan las obras? ¿Nos salva la fe o nos salva la fe más las obras? ¿Qué es lo que nos justifica delante de Dios? ¿Qué es lo que te justifica delante de Dios? Y mire, hay varias maneras de abordar este pasaje, varios versículos, contextos históricos y seguro muchos datos que pueden ayudarnos tal vez a responder eso y a quitarnos esa tensión. Ahora, lo que de alguna manera nos ayuda en este momento es la diferencia como tal, no está en el mensaje, sino en el destinatario de ese mensaje. Explico, ambos están hablando de la misma gracia, ambos están hablando de la misma fe, pero con un énfasis distinto. Hay un porqué, dicen así las cosas. Pablo está escribiendo a un grupo de personas que cree que puede salvarse por sus propias obras. ¿Y por qué pasaba esto? Porque, se encontraba en un momento de tensión de judíos que querían judaizar a otros con las obras de la ley del pueblo. Y había esa tensión allí. Ellos creen que pueden merecer por esas obras la salvación. Pero hacen un hincapié. Allí Pablo dice, mira, las obras solamente es por la fe. Perdón, la salvación es solamente por la fe y no por las obras. La única obra que cuenta es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es que murió y resucitó por ti. Amén. Esto es lo que cuenta, esto es lo que salva. Ahora, Santiago está escribiendo a otro grupo de personas. Es un grupo de judíos que dicen, en este caso los teólogos, que probablemente por la opresión, por el cansancio religioso, por muchas razones, como que al descubrir que con la fe en Jesús era suficiente, que la gracia le bastaba, pues bueno, parece que se habían olvidado de que tenían que vivir esa fe. Bueno, ya, no hago más nada. Ah, qué bueno, ya. Y eso tampoco podía ser así. Por eso es que le habla de las obras. ¿Y a qué les habla de otra cosa? Y eso me recuerda mucho a personas que, con el respeto que se merecen, yo les llamo a veces los domingueros. Dicen, no, yo vengo el domingo nada más para la iglesia. Ya, yo soy salvo, ya yo recibí del Señor y ya. Está bien, qué bueno que vengas a la iglesia. Mejor que nada, obviamente. Mejor que vengas, genial que vengas. Pero no fuiste llamado solamente a eso. Hay que vivirlo, hay que cumplirlo, hay que llevar ese mensaje de salvación. No te lo quedes solo. No te pase como le pasó a estos tíos aquí que bueno, se conforman. Ah, perfecto, ya estoy cansado. Y también te entiendo. Y por eso nosotros también adoptamos esa visión. El exceso del activismo en la iglesia, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Y no tienes en qué momento vivir la fe. En qué momento me reúno con quien sea que me tenga que reunir. Y eso pasó.
Y eso cansaba, y eso cansa. Digo, no, ya mi tiempo pasó. Eso déjaselo a otro. Entonces eso, Pablo le habla de una manera, Santiago habla de otra, pero es la misma gracia. Así como aquí varios, entiendo yo, tienen hijos. Yo no le hablo a mi hija de 13 años de la misma manera que le hablo a mi niño de 5 años. Es el mismo amor por mis hijos, pero hay mensajes diferentes para cada uno. Y eso es lo que nos está tratando de explicar aquí Santiago. Mire, en 1 de Tesalonicenses 2:3, el mismo Pablo dice: los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe. La obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo también habla de las obras. Ahora, todo esto nos lleva a una conclusión de que no es una fe versus obras, no es una cuestión de fe más obras, es una cuestión de que la fe como resultado da obras. Amén. Santiago va a poner 2 ejemplos de fe. Leamos a Abraham, dice en el versículo 25, no fue declarada justa por la fe aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Presta atención al versículo 26. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En el versículo que leímos primero, en este caso Santiago pone 2 cosas, ¿no? Lo primero, no podemos marginar a los necesitados, necesitamos hacer obra por los necesitados. Y segundo nos dice, miren la fe de Abraham y Rahab. Abraham, recuerdan la historia de Abraham, Dios le da una promesa que iba a tener un hijo, al final pasaron mucho tiempo, llegó el hijo y después le dice, sacrifica al hijo. Pero Dios mío, ¿y qué hizo Abraham? Una palabra importante en medio de todo esto, fue obediente. Fue obediente y dijo, vale, pues bueno, lo voy a hacer. Al final Dios no, tranquilo. No lo hizo, fue obediente a Dios. Por otro lado tenemos a Rahab, una prostituta que vive en Jericó. José quiere conquistar Jericó, manda a 2 espías a inspeccionar el lugar. De alguna manera se esconden esos 2 espías en la casa de Rahab. El rey de Jericó se entera que están escondidos y quiere matarlos. Y ella esconde a esos 2 espías. Y les ayuda ¿a qué? A huir. ¿Y por qué? Dice el texto, por obediencia y temor al Señor. 2 historias totalmente distintas. Pero Abraham y Rahab tienen algo en común. Algo están arriesgando por obedecer a Dios. Algo están arriesgando. Su obediencia por encima de la comodidad, de sus sueños, de su tiempo, de su seguridad. Y para terminar, quiero que me acompañen aquí los chicos. Es si nosotros y quiero que te quedes con esta pregunta, o con estas preguntas. Si nosotros vamos a vivir ese tipo de fe. La fe viva, la fe que obedece al Señor. A ver, yo sé que cada uno de los que estamos aquí y los que en algún momento nos van a escuchar por las redes, tiene una acción que el Señor le está llamando a hacer. Tú tienes una acción que Dios te mandó a hacer. Tú tienes una acción que Dios te mandó a hacer. Todos aquí tenemos algo que Dios nos mandó a hacer. A cada uno de nosotros Dios nos pidió obediencia en algún área de nuestra vida, en algún lugar de nuestra vida. En algún lugar de nuestra vida Dios te está pidiendo obediencia. Ahora, pero voy a lo que voy. Y continuando con lo que hablamos el domingo pasado. A nivel de iglesia, Dios nos está pidiendo a todos hoy, juntos a la vez, algo práctico. Juntos. Algo muy práctico a través de este mensaje. Cuida a tus hermanos y hermanas. Cuida a las personas que te necesitan. Cuida al que te rodea.
¿Cómo lo llevo a la práctica? Cuida. Como decía, nuestros grupos de fe, nuestros grupos pequeños, nuestras células, están llamados a eso, cuidarnos. Todos juntos, cuida a tu hermano. Y pregúntate en esta semana, una pregunta puntual, sencillita. No hay que ser un teólogo para entenderla, ni mucho menos. ¿A qué hermano, qué persona vas a servir en este tiempo? ¿Y cómo la vas a ayudar? Y déjame decirte algo más, si estás en un grupo, es mucho más fácil. Lo que tú hagas ante su necesidad física, emocional, espiritual, seguro que será una fe provechosa para esa persona. Seguro también que será una muestra de fe provechosa para ti. Pero sobre todo, también va a ser una fe provechosa para los que no creen. Para los que nos están viendo de afuera. Para los que nos están... ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué hay realmente? ¿Qué hay realmente detrás de todo eso? Amén. Te puedes poner de pie, vamos a adorar a Dios. Yo quiero, iglesia, antes de terminar, que puedas cerrar tus ojos. Yo sé que esta canción te la sabes. Y le estoy a lo mejor poniendo un poquito de aprieto aquí a los chicos. Pero bueno, ellos están preparados para toda buena obra. Amén. Dios es bueno. Pero quiero que adoremos a Dios. Pero a veces, ¿sabes? Estamos aquí y el mensaje me habló, no me habló, me dio sueño, no me dio sueño, vale. Eso no es culpa mía. Eso es culpa de cada uno de nosotros. La disposición que yo tenga en mi corazón. Porque ponemos la mente en blanco. No, eso no es para mí. No, eso no es conmigo. No, sí es contigo. No, sí es conmigo. Y yo te animo, por favor, que en medio de la adoración, que adoramos a Dios, no adoramos la canción, no adoramos a los chicos, adoramos a Dios. Y esta adoración y estas canciones son un canal. Amén. Pero yo quiero que, porque somos unos humanos, Dios nos creó de una manera especial. Pero que en medio de esta adoración, tu mente no quede en blanco diciendo como que esto no fue para mí, esto no era para mí. Yo fue a descansar aquí. No, sí es para nosotros. Y perdóname si tal vez me siento un poquito serio o tal, pero para nada. Dios nos da un mensaje para entregárselo a su pueblo, amén. Es incómodo. Es que yo voy es por lo mío, yo voy es por mi cuenta. No. Tenemos una hermosa comisión de cumplir. Hermosa. Y hay mártires que están muriendo por defender sus ideas. Porque usted vio la noticia en los Estados Unidos. Un tío llamado Charlie le predicaba a un montón de jóvenes en las universidades. Salía de su comodidad para enfrentarse a un mundo rudo, fuerte, que no quiere nada con los valores cristianos, que no quiere nada con la familia, que no quiere nada. Y este tío se levantaba allí con sus defectos, yo no voy a entrar en detalles, con su historia, pero iba y predicaba el evangelio. Y un desalmado pues llegó y lo mató, porque no estaba de acuerdo con él, porque no se atrevió a debatir con ideas, sino a la violencia. Y eso es muy triste. Como familias llegan a ese punto y lo más duro, me imagino, entre otras cosas, el padre del asesino, él mismo fue y lo entregó. Aquí está. Un joven normal, pero que de repente esas ideas, ese conocimiento que al final no me sirve para nada, le envenenó la mente y dijo, nada, esto se acaba así. O no sabemos qué habrá detrás de todo eso. Pero a donde quiero llegar, es que hay gente que está muriendo, que está arriesgando su vida. Y tú y yo aquí cómodos y felices, no es justo. No es justo. Por eso que mientras estamos adorando a Dios, por favor, no pongas tu mente en blanco.
Piensa en quién vas a ayudar esta semana. Piensa en quién vas a servir esta semana. Piensa, pon el nombre de esa persona en tu mente o de esa familia. ¿A quién le vas a servir esta semana? ¿En quién vas a poner tu fe viva esta semana? Por favor, piensa en esa familia, piensa en ese nombre. Eso no es solamente trabajo del pastor, del hermano, no es tu trabajo, es de todos. Es lo que Dios nos mandó a hacer juntos. Amén. Adoramos al Señor. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Y tu pueblo canta, santo al Rey y Señor, santo, tú siempre serás, santo, santo por siempre. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Y tu pueblo canta, santo al Rey y Señor, santo, tú siempre serás, santo, santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado